Spear nació en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 1 de octubre de 1984, hija de Rafael y Ena Spear. Creció en una familia numerosa, rodeada de 4 hermanos. Al crecer, Mónica decidió estudiar arte dramático en la Universidad de Florida Central, Estados Unidos. Siempre se había apasionado por la actuación y su mayor sueño era convertirse en una actriz. Para poder llegar a donde quería, pensó que participar en un concurso de belleza podría ser un trampolín para poder lograrlo. Es por esto que entró al Miss Venezuela y en dicho concurso logró ser ganadora, y fue así como fue coronada como Miss Venezuela 2004. El siguiente año representó a su país en el Miss Universo 2005 y logró quedar entre las 5 finalistas. Mónica Spear estaba logrando lo que tanto había anhelado. Estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño como actriz. Y fue así como en el año 2006 obtuvo el papel en la telenovela El Desprecio. Este se transmitía en Radio Caracas Televisión. Luego, un año más tarde, consiguió su primer protagónico en la telenovela Mi Prima Ciela. En cuanto a su vida amorosa, se casó con el empresario irlandés Thomas Henry Berry. En ese tiempo, Mónica decidió apartarse durante un año de la televisión y para octubre de 2008 se convirtió en madre con el nacimiento de su hija Maya Berry Spear. Un año más tarde regresó a las pantallas protagonizando Calle Luna, Calle Sol, y en el 2010 consiguió una participación especial en la telenovela de RCTV Que el cielo me explique. Y meses después regresó a Venevisión para ser la protagonista junto a Ricardo Álamo en la telenovela La Mujer Perfecta. En este personaje le dio vida a una chica con síndrome de Asperger. A raíz de este personaje que interpretó, se hizo miembro de la Asociación Civil para el Desarrollo de la Educación Complementaria y la Fundación Asperger Venezuela. Luego de ello, en el 2011, firmó un contrato de exclusividad con la cadena estadounidense Telemundo para poder realizar Flor Salvaje. En el año 2012 se supo que ella se estaba separando de su esposo, pero que afortunadamente habían quedado en buenos acuerdos, eran muy buenos amigos. Ya para el año 2013, Mónica Spear era conocida a nivel internacional y tenía una gran trayectoria. Mónica hablaba español, inglés y francés con total fluidez. No solo por la gran trayectoria que ya tenía ella en televisión era querida, sino también por su forma de ser. Era una mujer que transmitía muchísima paz, amor, tranquilidad y muchas personas le agarraron demasiado cariño, demasiado amor. No solo los compañeros de trabajo, sino las personas que seguían su trabajo, las personas que les apasionaba verla a ella en televisión. Ella decía que no podía dejar su país, que además Tomás, su esposo, él amaba tanto a Venezuela siendo extranjero. Entonces ellos como que tenían un complemento. Pero realmente Mónica tenía una gran conexión con su país, amaba demasiado los paisajes y ella siempre anhelaba con ir a visitarlo. Y no solo eso, sino también para que su hija pudiera conocer dónde había nacido ella. Y fue así como a finales del año 2013 Mónica decide viajar nuevamente a Venezuela a pasar unas vacaciones con su hija y también con su ex esposo, que para ese momento se especulaba que ella estaba reconciliándose con su marido y que probablemente ya habían vuelto o estaban en ello. A Mónica se le podía ver compartiendo en sus redes sociales algunas fotos y videos de lo que estaba haciendo su viaje. Habían visitado hasta el momento Canaima, Mérida y Los Llanos. Ya para el 6 de enero de 2014, siendo la noche del Día de Reyes, la familia Berry Spear regresaba de uno de sus viajes por el interior del país. Era aproximadamente las 10 de la noche y transitaban por la autopista Valencia-Puerto Cabello, cuando el vehículo en el que iba se accidentó por unos obstáculos que se encontraban en la vía. La zona en sí donde quedaron accidentados se conoce como el Cambur. La mayoría de la gente que ha transitado por ese lugar teme pasar a altas horas de la noche, ya que frecuentemente los delincuentes colocan piedras o clavos en la autopista para así obligar a los conductores a detenerse y posteriormente robarlos a mano armada. Al momento en el que se quedaron accidentados, llamaron de inmediato al teléfono de emergencias, pero les informaron que no tenían vehículo disponible para poder socorrerlos. Para ese momento la pareja ya se encontraba bien angustiada porque estaban solos en medio de la nada y decidieron bajarse del vehículo para ver si pasaba algún otro auto y así pedir ayuda.
En ese momento Mónica alza su mano cuando de repente pasa una grúa. Estas personas se detienen y ellos se encuentran un poco nerviosos y les explican a ellos que la zona es muy peligrosa, por lo que tienen que moverse rápidamente de allí. Mónica y su esposo les pidieron a estos dos grueros que les ayudaran a cambiar la llanta que se había dañado, pero los grueros insistieron en que eso iba a tardar mucho tiempo, que lo mejor era que ellos montaran el vehículo en la grúa y pudieran llegarse a una zona mucho más segura donde estuviera la Guardia Nacional. Y fue así como lograron subir al auto a la grúa, pero justo cuando ya estaban por arrancar, unos sujetos salieron de una zona boscosa aledaña y gritaron: «¡Quietos! Esto es un asalto». En la oscuridad de la noche robaron y asesinaron a Mónica y a Thomas Berry e hirieron en una pierna a la pequeña niña, quien en ese momento contaba con 5 años. La pequeña Maya se encontraba dormida en el asiento trasero del auto. Según la versión oficial de los policías, los sujetos robaron todas las pertenencias tanto de Mónica y su familia como la de los grueros. Luego, uno de los grueros salió corriendo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esto ocasionó que los delincuentes dispararan en varias ocasiones hacia el auto de la familia que ya estaba adentro y también a la grúa. Más tarde también se pudo conocer la versión de uno de los implicados y esta según contó lo que realmente había pasado esa noche. Aquel joven se llamaba Gerardo José Contreras, alias El Gato, y él fue el autor material de los asesinatos. Expresó que esa noche él y sus otros compañeros se dispusieron a colocar piedras y clavos en medio de la vía para obligar a los conductores a detenerse y así robarlos. El vehículo en el que iba Mónica y su familia sufrió un incidente con una llanta y pese a no haberse detenido en el momento, tuvieron que hacerlo unos kilómetros más adelante. Luego, cuando ya estaban en la grúa, El Gato y otros 5 sujetos más dieron la voz de asalto. Según Contreras, la familia se quedó quieta y no opusieron resistencia. Pudieron robar todas las cosas de valor sin ningún problema. Sin embargo, en un momento uno de los grueros salió corriendo para evitar ser robado. Pero minutos más tarde, este regresó disparándoles a los delincuentes. Esto provocó una ráfaga de disparos de un lado a otro, ocasionando así la muerte de Mónica y de Thomas. Y el otro hombre que estaba en la grúa salió ileso, ya que pudo lanzarse al suelo y esconderse de las balas, y después del suceso los delincuentes huyeron con todas las cosas que habían robado. Maya, la hija de la pareja, se despertó en medio de esa confusión y con un dolor en su pierna, pues había recibido un disparo. La niña lo único que hacía era llorar y veía a sus padres tendidos frente a ella, pero la pequeña no se había dado cuenta de que ellos estaban muertos y en ese momento lo único que pensó era que ellos estaban dormidos. De inmediato las autoridades llegaron, ambulancias, y la niña fue llevada al hospital inmediatamente. También se cree que en medio de toda la situación, Mónica en todo momento trató de proteger a su hija y que por esa razón la niña también quedó con vida, no sufrió daño mayor. Aunque la niña estaba muy pequeña, ella pudo dar varias indicaciones en el hospital y explicar quién eran sus padres, algunos familiares, y así fue como pudieron localizarlos y dar la trágica noticia. Al día siguiente se supo la noticia y esto impactó a todo el país y sobre todo al mundo del espectáculo. Mónica era sumamente querida en su país. Se le recordaba no solo por su belleza y talento, sino por lo que ella transmitía: paz, amor, dulzura. Muchos artistas alzaron su voz y pidieron justicia. Y fue así como se registraron múltiples protestas en Venezuela y Estados Unidos para que se hiciera justicia y también para exigir mayor seguridad en las calles. El caso de Mónica corrió rápidamente en todas las noticias porque se trataba de una figura pública que era muy querida en su país, pero la realidad es que en Venezuela y en el lugar donde ellos habían quedado varados, era un lugar sumamente peligroso donde muchísimas personas también ya habían sido víctimas de ello, pero al no ser figuras públicas, muchas veces no se daban a conocer esas tragedias, pero tuvo que pasarle a una figura pública para que esto se diera a notar. Más tarde, alrededor de 50 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron asignados al caso. En los siguientes días se hicieron allanamientos a varias viviendas y en una de ellas se encontró una cámara profesional que era propiedad de Mónica Spear. Gracias a este hallazgo, se logró recabar evidencias que sirvieron para reconocer a ciertos autores de diversos delitos.
Entre los primeros detenidos se encontraba José Freire Herrera, de 18 años, Giancarlos Colina Acalá, de 19, Nelfren Jiménez Álvarez, de 21, Alejandro Maldonado Pérez, alias El Feo, de 21 años también, Adolfo Rico, alias El Adolfito, de 26, Franklin Cordero, de 28, Leonardo Marcano, alias El Gordo Danilo, de 32, y Eva Armas, de 39, así como también 2 menores de edad de 15 y 17 años. Y una de las cosas que también impactó muchísimo a la sociedad venezolana fue el hecho de dar a conocer que muchísimas personas estuvieron involucradas en este hecho y que la gran mayoría apenas tenían 18 a 21 años. Entonces allí se podía ver también la realidad del país, de la delincuencia, y que la gran mayoría estaba conformada por menores y que ese era prácticamente el futuro del país. Posteriormente, el 6CPC arrestó al que se consideró como autor material del hecho, Gerardo Contreras, el Gato. El sujeto se encontraba en el estado Yaracuy, mientras portaba una identificación falsa. A todos los implicados por el homicidio de Mónica y Tomás se les sentenció a una pena que va desde 10 a 25 años de prisión, con excepción de los menores de edad, a los cuales se les sentenció a 4 años de prisión. Y de esta forma el caso del doble homicidio fue cerrado. Todos los años se le recuerda a Mónica como un ser especial, como un ángel que estuvo en esta tierra. Era una mujer soñadora, muy espiritual y amante de la naturaleza. La hija de Mónica y Tomás vive actualmente con sus abuelos maternos en los Estados Unidos. Ha pasado por muchas consultas psicológicas que le han permitido sanar su dolor y seguir adelante. Los padres de Mónica dicen que su nieta heredó el carisma y el talento de su madre. Ama hacer esculturas y también pintar. Y físicamente tiene tanto de su madre como de su padre. Hoy en día pueden ver las fotos de ella y realmente el parecido que tiene a su madre es impresionante, pero también es algo rubia como su padre. Hallaron muerto al padre de la joven de Hawái desaparecida en Los Ángeles, California, y es que la policía ha confirmado el fallecimiento del hombre y dijo que alrededor de las 4 de la madrugada se había lanzado. El caso de Hana Kobayashi. Para el 8 de noviembre de 2024, Hana Kobayashi, una fotógrafa de 30 años de edad, tomó un vuelo desde Maui, Hawái, hasta Los Ángeles, California, aunque su destino final era Nueva York y Los Ángeles era solo una escala. Se suponía que Hana debía tomar otro vuelo a Nueva York ese mismo día, pero por alguna razón ella perdió ese vuelo y tuvo que quedarse en el aeropuerto de Los Ángeles hasta que pudiera encontrar otro vuelo que la pudiera llevar hasta Nueva York. Inicialmente, Hana viajaba a Nueva York con su novio, de nombre Amun Muniz Miranda, pero al parecer se separaron antes del viaje y no pudieron obtener un reembolso. Hana y Amun decidieron aprovechar los boletos y viajar hasta Nueva York, pero tomando caminos separados. Apenas llegaron a la ciudad. Hana había planificado visitar a su tía de nombre Jordan Montalvo y asistir a un concierto y hacer algo relacionado a un trabajo de fotografía. El exnovio de Hana logró subirse al avión con destino a Nueva York, pero Hana no. Así que esa noche le avisó a su madre Brandy G y a su hermana Sidney Kobayashi que se quedaría a dormir en el aeropuerto. Al día siguiente, siendo ya 9 de noviembre, Hana le envió un mensaje de texto a su familia para decirles que estaba turisteando en Los Ángeles y que planeaba visitar el centro comercial de Grove en el centro de Los Ángeles. Hana fue vista por cámaras de seguridad en la librería Taschen, ubicada en el centro comercial, y se sabe que también se le envió una foto de un libro de esa tienda a un familiar suyo. Al día siguiente, ya siendo 10 de noviembre, Hana regresó a The Grove, pero esta vez acudió a una tienda Nike, donde se estaba realizando un evento de la superestrella de NBA, LeBron James. Incluso horas después, Hana publicó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro de unos zapatos de la marca. La mujer también fue captada en cámara por otras personas que estaban en este mismo evento y por las cámaras de seguridad del centro comercial.
Ya para el 11 de noviembre, Hannah regresó al aeropuerto de Los Ángeles, habló con un empleado de la aerolínea y recogió sus maletas, las cuales habían sido enviadas a Nueva York porque ese era su destino final. Se dice que previamente ella había solicitado que le regresaran su equipaje a Los Ángeles. En ese entonces su familia pensaba que ella había estado disfrutando de un par de días en Los Ángeles mientras resolvía todo el tema del vuelo hasta Nueva York. Pero ese mismo 11 de noviembre su madre le escribió para preguntarle si ya había llegado a Nueva York o si ya estaba próxima a llegar, y Hannah respondió que no. Durante el transcurso de ese día, los familiares y amigos de Hannah comenzaron a recibir algunos mensajes de texto desde su teléfono, que para ellos era bastante inusual. Hannah le escribió a su familia diciendo que había tenido un despertar espiritual intenso y que estaba cargando su teléfono en el aeropuerto de Los Ángeles y preparándose para tomar un vuelo a Nueva York, que era una historia muy larga que les iba a contar después. A una de sus amigas, Hannah le llegó a decir que la habían hackeado y que alguien a quien ella amaba la había estado engañando para quitarle todo su dinero. También dijo que le habían quitado su identidad y que no podía volar. En los mensajes también hablaba algo sobre la Matrix, pero ni sus propios amigos han podido explicar o entender a qué se estaba refiriendo Hannah. Después de esos extraños mensajes, los seres queridos de la joven intentaron comunicarse con ella, pero no contestaba su teléfono y luego con las horas, este simplemente sonaba apagado. Su familia comenzó a preocuparse porque decían que esto no era algo propio de Hannah, así que decidieron alertar a las autoridades de la desaparición de Hannah Kobayashi. La familia dio a conocer que Hannah fue captada por una cámara de seguridad en el centro comercial de Los Ángeles, muy cerca de la estación de metro Pico, el 11 de noviembre alrededor de las 10 de la noche. Hannah en ese momento usaba la misma ropa con la que llegó a Los Ángeles el 8 de noviembre y supuestamente estaba acompañada por un hombre, pero no se veía físicamente bien, así que sugirieron que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia. Además, descubrieron que ese día la chica había hecho pagos a través de Venmo a dos personas que ellos no conocían. Y el 13 de noviembre, el Departamento de Policía de Los Ángeles comenzó a difundir el cartel de persona desaparecida de Hannah Kobayashi. Y a su vez, también se inició la investigación de este misterioso caso. Sus padres, Ryan Kobayashi y Brandy G., su hermana Sydney y su tía Larry, quien ha sido también la portavoz de la familia, viajaron a Los Ángeles para ayudar en la búsqueda de Hannah para poder visibilizar el caso. A partir de entonces, se comenzó a hablar del caso de Hannah Kobayashi en todos los medios importantes de Estados Unidos, y esto a su vez provocó que se viralizara en redes sociales, lo que generó muchísimas especulaciones sobre lo que sucedió con Hannah. Pero estas especulaciones crecieron aún más el 24 de noviembre. El padre de Hannah, Ryan Kobayashi, de 58 años, fue encontrado muerto en un estacionamiento cercano al aeropuerto de Los Ángeles. Según el reporte policial, Ryan saltó desde una estructura del estacionamiento cerca del aeropuerto. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue porque él se quiso quitar la vida y que Ryan murió por múltiples lesiones traumáticas por objetos contundentes, consistentes con una caída a gran altura. Antes de su muerte, Ryan había hablado en los medios sobre la búsqueda de su hija Hannah. Él dijo que no había sido muy cercano a su hija mientras ella crecía y que había perdido el contacto durante un tiempo, pero que sí había estado tratando de reconciliarse y recuperar la relación. Esto evidentemente fue un golpe muy duro para la familia de Hannah, que de por sí ya estaba enfrentando un momento muy difícil, pero también aumentó los rumores, ya que se comenzó a decir que el padre podría tener algo que ver con la desaparición de la chica y que quizás se quitó la vida porque sentía culpa. Otras personas especularon que Ryan descubrió algo muy turbio que ocurría en el aeropuerto de Los Ángeles que tuvo que ver con la desaparición de Hannah y que fue silenciado por esto. Pero lo cierto es que la investigación policial cerró el caso como que si él se quitó la vida. La familia de Hannah alimentó un poco más esta última teoría, ya que desde el principio señalaron que por la actitud de ella y los mensajes y en los videos de las cámaras de seguridad podría haber sido víctima de trata de personas o de algún secuestro. Sin embargo, la policía descartó estas hipótesis.
Ya para el 26 de noviembre, casi 20 días después de la desaparición de Hannah, el jefe del Departamento de Policías de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que su investigación concluyó que Hannah había perdido el vuelo a Nueva York de manera intencional. Ya siendo el 30 de noviembre, la hermana y la madre de Hannah publicaron un comunicado en Facebook en el que afirmaban que los investigadores habían dado información inexacta sobre el caso y donde aseguraban que no les habían comunicado sobre los nuevos acontecimientos en este lamentable caso. En el comunicado, Brandy y Sidney dijeron que no parecía que Hannah había perdido este vuelo de manera intencional, como se había dicho, y aclararon que la denuncia de la familia se realizó fue el 11 de noviembre y no el 13 como había afirmado el jefe del departamento de policía en una rueda de prensa. Un par de días después, ya siendo el 2 de diciembre de 2024, la policía de Los Ángeles anunció que el caso de Hannah Kobayashi fue clasificado como desaparición voluntaria, ya que los investigadores descubrieron un video de ella caminando sola en cruce fronterizo de San Diego, cruzando hacia México con su equipaje. Según la cronología de la policía, el 11 de noviembre, Hannah acudió al aeropuerto de Los Ángeles, donde ella habló con un agente de venta de boletos de American Airlines entre las 4:30 de la tarde y las 6:30 de la noche. Luego usó su pasaporte para comprar un boleto de autobús con destino a San Isidro. Hannah terminó viajando a la frontera entre Estados Unidos y México y el 12 de noviembre cruzó hacia el país latino. En un video proporcionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se ve a Hannah caminando totalmente sola. El oficial McDonnell dijo en la rueda de prensa que ellos habían hecho todo lo que podían hacer, pero que al ser una desaparición voluntaria, ella tenía derecho a su privacidad, por lo que dieron por concluida esta investigación. McDonnell animó a Kobayashi a ponerse en contacto con su familia. En este dio un mensaje en el que decía: un simple mensaje podría tranquilizar a quienes se preocupan por ella, y esto fue lo que afirmó. Por otra parte, la madre y la hermana de Hannah se mostraron escépticas ante la resolución de la policía y pidieron a la policía que hicieran públicas las imágenes donde se le ve cruzar a México. Asimismo, aseguraron que seguirían investigando la desaparición de Hannah de manera privada. Ya para el 6 de diciembre de 2024 se dio a conocer un detalle que añadieron más interés en la trama. Resulta que se descubrió que al parecer Hannah Kobayashi estaba envuelta en un caso de complot de un matrimonio falso para sacar una green card. También se descubrió imágenes de Hannah contrayendo matrimonio en una boda hawaiana con un hombre argentino llamado Alan Kakase. En una de las imágenes se podía ver a Hannah junto a Alan con collares de flores alrededor del cuello y vestidos de blanco, casándose en una playa de Maui. Pero la situación era aún más extraña, ya que se descubrió que Amun, el exnovio de Hannah, también se había casado con la novia de Alan Kakase, otra argentina de nombre Marianne. Ambas bodas eran fraudulentas, ya que los cuatro se habían casado en octubre de 2024 para que Alan y Marianne obtuvieran los papeles estadounidenses. Supuestamente, Alan y Marianne prometieron pagar $30,000. Primero dieron $15,000 cuando se realizó la boda y luego darían otros $15,000 cuando recibieran sus papeles de permanencia en Estados Unidos. También se informó que el viaje a Nueva York era parte del plan de las bodas falsas y que Hannah tenía planeado tomar fotografías de ambas parejas en la ciudad para presentarlos como evidencia de su relación. Los compañeros de trabajo de Hannah, por su parte, quienes laboraban en una tienda de tabaco en Maui, confirmaron esta información y aseguraron que Hannah incluso les mostró las fotos de su boda falsa. También se especuló que la huida de Hannah a México tenía que ver con esto, ya que al parecer Amun, Alan y Marianne hicieron un complot para evitar que Hannah obtuviera el dinero que le habían prometido. Cabe destacar que supuestamente la familia de Hannah no tenía idea de nada de esto. No sabían que Hannah se había casado y mucho menos nada sobre el complot. No obstante, la madre de Hannah descubrió documentos de inmigración en la casa de Hannah que tenían que ver con Alan y un supuesto abogado de inmigración. Otro detalle importante es que en el mismo vuelo que Hannah abordó hasta Los Ángeles iban también Alan y Marianne.
y como mencioné anteriormente, también estaba su exnovio Amun. Ya para el 7 de diciembre, la policía dio a conocer que Hannah se había encontrado con un hombre en el aeropuerto de Los Ángeles el 11 de noviembre y que estuvo con él unas 9 horas, paseando por el centro de la ciudad hasta que se quedaron dormidos en Union Station. El hombre habló con la policía y también llegó a decir que Hannah parecía muy bien y coherente durante su encuentro. También añadió que Hannah le habló sobre su vida en Maui, sobre sus planes de viajes y algunos asuntos personales. Hasta ahora, la policía no ha dado a conocer quién es este sujeto. Pero el 11 de diciembre de 2024, menos de 10 días después de que la policía cerró el caso de Hannah como una desaparición voluntaria, la familia de la chica emitió un comunicado anunciando que Hannah Kobayashi había sido encontrada sana y salva en México y que había hablado con su madre y hermana por teléfono. En este comunicado no explicaron las circunstancias de su aparición y pidieron que se les respetara su privacidad. Poco después, la joven hawaiana emitió un comunicado a través de su tía, donde confirmó que había regresado a Estados Unidos el 15 de diciembre. En el anuncio, la mujer aseguró que no estaba al tanto de toda la cobertura mediática que estaba teniendo su caso de desaparición y que aún estaban procesando todo lo ocurrido. También afirmó que no supo lo de la muerte de su padre hasta que se comunicó con su familia. Hannah también añadió que ahora se está enfocando en su sanación, en la paz y creatividad, y pidió que se respetara la privacidad de ella y la de su familia. El 29 de junio del año 2007, una pequeña de 8 años llamada Jex Dixon entró a la oficina del sheriff del condado de Mesa, en Colorado, en compañía de su niñera, para denunciar la desaparición de su madre, Paige Bierfeld, de 34 años. La pequeña le dijo a los oficiales que su madre había salido de casa el día anterior, el 28 de junio, y que había prometido llegar esa noche, pero pasaron las horas y Paige no llegó, así que ella comenzó a preocuparse. Jess la había llamado varias veces y le había dejado mensajes de voz, entre ellos uno en el que le preguntaba cuándo regresaría a casa, donde se le notaba la angustia en su voz. El hecho de que Paige no regresara a casa esa noche fue algo inusual para Jess, ya que ella dijo que su mamá siempre cumple sus promesas. Paige era madre de 3 hijos, Jess, Taff y Cole, y llevaba divorciada poco más de un año. Y tras su desaparición, su hermano Craig, quien vivía en Seattle, decidió mudarse a Colorado para cuidar de los 3 niños, mientras ella volvía a casa. Evidentemente, toda la familia y amigos de Paige estaban muy preocupados por su extraña desaparición. Después de conversar con ellos, Stan, el sheriff del condado de Mesa, quedó convencido de que Paige no se había ido por voluntad propia. Paige Meredith Bierfeld nació el 27 de abril de 1973 en Atlanta, Georgia, pero cuando era pequeña, sus padres, Susan y Frank, decidieron mudarse a Denver, Colorado, por lo que ella creció la mayor parte de su vida allí. Paige asistió a la Universidad de Florida, donde estudió enfermería, pero a sus cortos 22 años se casó con Howard Bagler, su novio desde la secundaria. Sin embargo, este matrimonio no duró demasiado, ya que solo 2 años después, en 1997, se terminaron divorciando. La razón de esta separación fue porque ellos no estaban en la misma página respecto a lo que querían en su futuro, principalmente porque Paige quería tener hijos y Howard no. El mismo año de su divorcio con Howard, Paige conoció a Robert Dixon, un hombre de negocios adinerado, con quien contrajo matrimonio tan solo un año después, en 1998. Luego de la boda, la pareja se mudó a una gran casa ubicada en Yucatán, Colorado, la cual estaba valorada en más de $1 millón. Poco después, Rob y Paige comenzaron a darle la bienvenida a sus 3 hijos. La vida de Paige en ese momento parecía idílica, tenía la familia que siempre había soñado y una buena posición económica, pero no todo era tan bueno. La relación de la pareja se tornó bastante complicada, sobre todo después de que Rob comenzara a tener algunos problemas financieros.
Aunque esto no tenía nada que ver directamente con Paige, la actitud de Rob hacia ella cambió por completo. El primer incidente registrado por las autoridades ocurrió en octubre de 2004, cuando Paige llamó al 911 para acusar a Rob de haberla amenazado. En la llamada, Paige dijo a la operadora que ella y su esposo habían peleado y que él debía cuidar a los niños mientras ella iba a trabajar. Pero antes de que pudiera irse, Rob le dijo que cuando regresara a casa encontraría a todos asesinados. En esa ocasión el incidente se resolvió y Paige no presentó cargos contra Rob. Un año después, en octubre de 2005, la mujer lo acusó de agredirla físicamente y esta vez sí presentó cargos, por lo que Rob fue acusado de agresión en tercer grado. No obstante, después de algunas disputas, el cargo fue desestimado, pero para ese momento la relación ya estaba muy deteriorada, por lo que iniciaron el proceso de divorcio que culminó meses después, a mediados de 2006. El divorcio no fue para nada fácil, hubo muchas disputas por las propiedades y la custodia de los niños, pero Paige finalmente se quedó con la casa donde vivían y con sus hijos. Robert terminó mudándose a Filadelfia, donde inició una nueva vida, aunque seguía en contacto frecuente con sus hijos. Tras la separación, Paige hizo todo lo posible por mantener el estilo de vida que llevaban sus hijos, pero ahora debía encargarse ella sola, y es por esto que tuvo hasta 4 trabajos al mismo tiempo. Trabajó vendiendo suministros de cocina de alta gama para una empresa e inició un negocio de clases de baile para niños pequeños y además tenía otro emprendimiento donde vendía portabebés. Los allegados a Paige dijeron que ella estaba haciendo malabarismo con esta nueva vida que tenía, pero al mismo tiempo parecía disfrutar todo lo que hacía. Sobre todo porque a pesar de todos sus trabajos, ella podía seguir teniendo tiempo para compartir con sus hijos. Paige ha sido descrita a su vez como una madre asombrosa, cariñosa, dedicada y muy presente. Nunca se perdía una reunión escolar y era miembro activo de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela de sus hijos. Ahora, conociendo todo lo que les acabo de mencionar, nadie creía que Paige sería capaz de irse voluntariamente y dejar ahora a sus hijos solos con una niñera, por lo que sus familiares y amigos, de la mano de las autoridades locales, iniciaron una extensa búsqueda de Paige Bierfeld. Tan solo 3 días después de la última vez que fue ella vista, el 1 de julio de 2007, se encontró el auto de Paige, un Ford Focus rojo. El auto en sí fue encontrado abandonado en una calle del condado de Mesa y estaba envuelto en llamas. Tras apagarlas, las autoridades concluyeron que el incendio había sido provocado, y esto fue probablemente como una forma de destruir evidencias. Posteriormente se determinó que habían utilizado gasolina para provocar el incendio en el asiento del conductor, el cual estaba bastante desplazado hacia atrás. Esto último indicaba que la última persona que lo manejó fue alguien muy alto. Paige medía poco más de 1,60 m a la distancia en la que se encontraba el asiento. Ella ni siquiera podría alcanzar los pedales. Y en el maletero del auto se encontró la agenda de Paige, donde al parecer ella anotaba lo que debía hacer en su día a día. Pero las páginas de las fechas entre el 26 y el 29 de junio fueron arrancadas. Y recordemos que ella desapareció fue el 28 de junio. Días después de este terrible hallazgo del auto incendiado, un hombre se detuvo en una autopista porque se le pinchó una llanta. Allí encontró una chequera que pertenecía a Paige Bierfeld, y a pocos metros del lugar donde se encontró esta chequera también se hallaron otros documentos y tarjetas pertenecientes a la mujer. Teniendo en cuenta la historia de Paige y su conflictiva relación con su ex esposo, Rob Dixon se terminó convirtiendo en el principal sospechoso de la policía. Pero había un detalle: Robert tenía una coartada bastante sólida. Él vivía en Filadelfia y se demostró que había estado allá cuando ocurrió la desaparición de Paige. Además, la actitud de Robert al conocer lo sucedido con Paige parecía bastante genuina. Él se había preocupado mucho por la madre de sus hijos y fue muy colaborador con la policía. Al no poder vincular a Robert con la desaparición de Paige, tuvieron a un segundo sospechoso en la mira. Se trataba de Howard Beigler, el primer esposo de Paige.
La policía descubrió que tras su divorcio con Rob Dixon, Paige retomó el contacto frecuente con Howard y que recientemente también habían retomado su relación. De hecho, el mismo Howard le dijo a la policía que él había visto a Paige el día de su desaparición. Howard dijo que ellos acordaron verse en la tarde del 28 de junio de 2007 en un punto medio en el que ambos podrían llegar bastante rápido. Ese día hicieron un picnic y compartieron varias horas juntos, y según la versión de Howard, alrededor de las 7 de la noche se despidieron y ambos manejaron a sus respectivas ciudades. Alrededor de 2 horas después, Paige llamó a Howard para asegurarse de que ya había llegado a Denver y para decirle que ella había llegado a Grand Junction, y esa fue la última vez que hablaron. Aunque era uno de los sospechosos, por ser la última persona conocida en ver a Paige, la policía también lo descartó. Howard también había llamado a la policía para reportar la desaparición de Paige y en la llamada dijo que la había visto esa tarde y que ella jamás dejaría a sus hijos. La policía, por lo tanto, pudo confirmar que Howard decía la verdad sobre sus pasos en aquel día. Los datos de la torre de telefonía demostraron que estaba en Denver a la hora que él indicó y además él se mostró muy colaborador con los oficiales. Con los 2 principales sospechosos ahora descartados, la policía necesitaba comenzar de nuevo y evaluar muy bien las evidencias, y fue así como surgió una nueva pista. Entre las tarjetas y documentos que encontró el sujeto en la carretera, había una tarjeta de presentación de una mujer llamada Carrie. Cuando los oficiales comenzaron a indagar, descubrieron que Carrie era la misma Paige y que este era un nombre que ella usaba para ofrecer servicios sexuales. Resultó que Paige tenía una vida secreta que solo lo sabían algunos de sus amigos, pero que también había descubierto su ex esposo Rob Dixon. De hecho, él posteriormente declaró que el último altercado que tuvieron antes de su divorcio fue precisamente porque él descubrió la doble vida que llevaba su esposa. Ella había estado trabajando como stripper y acompañante a mediados de la década de los 90 y que en ese entonces ella llevaba el nombre de Madison. En el año 2005, Paige fundó una empresa llamada Models Inc., donde ofrecía también servicios de masajes, pero que terminaban en servicios sexuales. La misma Paige daba estos servicios a sus clientes, llegando a cobrar incluso hasta $2.500 por cada servicio, aunque en promedio cobraba entre $1.000 y $1.200. La policía concluyó que los problemas económicos que tenía esta mujer, por los que estaba atravesando también su familia en ese momento, jugó un papel importante en su decisión de ahora ofrecer servicios sexuales. Y una vez que se divorció, lo hizo aún más, porque ahora ella tenía una carga mucho más grande, porque se quedó con sus 3 hijos. Una de las pocas personas que sabría sobre esta vida secreta de Paige era su amiga Barbara Campbell, quien afirmó que pese al peligro que este trabajo implicaba, Paige tuvo que tomar una decisión importante porque estaba en un momento difícil de su vida. La policía también descubrió que Paige tenía otro celular que solo usaba para sus trabajos de Models Inc., por lo que decidieron investigar los números que habían llamado recientemente a ese celular. El día de los hechos, el teléfono recibió muchas llamadas, pero la policía pudo reducir su investigación a 7 números de hombres que podrían ser sospechosos. Uno de ellos era un sujeto de nombre Jim, quien llamó mientras Paige estaba con su otra pareja y dejó un mensaje de voz diciendo: "Hola, soy Jim". Llamaba para saber si Carrie estaba disponible esta noche. El hombre había llamado 5 veces durante todo ese día. La policía pudo identificar a Jim, pero ese no era su nombre real. Jim en realidad se llamaba Lester, un mecánico de 55 años que había sido cliente de Paige anteriormente. Entre todos los clientes que llamaron a la mujer aquel día, Lester fue puesto en la mira de los oficiales porque tenía antecedentes penales por agresión sexual y secuestro. De esta lista de clientes, 3 tenían una camioneta blanca. Un dato que a la policía le llamó también la atención gracias a la declaración de una amiga de Paige. Carol, trabajadora de Models Inc., mencionó que su amiga le había contado sobre un encuentro aterrador que había tenido con una camioneta blanca. Según el relato de Paige, ella estaba sola subiéndose a su auto estacionado cuando vio que una camioneta blanca se paró justo detrás de ella,
como para intentar bloquearle el paso. En ese momento, Paige se sintió en peligro y decidió poner el auto en reversa y acelerar sin importarle que chocara con el otro auto, pero al final la camioneta blanca se fue a toda velocidad. Este detalle fue bastante interesante para los detectives porque coincidencialmente Lester tenía una camioneta del mismo color, blanca, y además tenía las mismas características que Paige le contó a su amiga. Un dato importante es que el taller mecánico donde trabajaba este hombre estaba diagonal al lugar donde se encontró el auto de Paige. También se supo que Lester medía 1.85 metros, lo que también coincidía con la teoría de la policía de que alguien alto había estado manejando el vehículo de Paige, para luego abandonarlo y terminar quemándolo. Después de conocer todos estos detalles y digamos que coincidencias, el 5 de julio de 2007 los detectives decidieron ir al taller donde trabajaba Lester para hablar con él. Lester fue llevado a la comisaría donde le hicieron múltiples preguntas y este duró alrededor de unas 2 horas en un interrogatorio, pero en todo momento el hombre negó tener cualquier vínculo con Paige. Lester se mostró también muy cooperativo con los oficiales, además permitió que le tomaran sus huellas dactilares, su ADN y entregó las llaves de su camioneta, que era una Dodge blanca, para que esta también fuese analizada. La policía decidió registrar la casa de Lester y el taller mecánico donde estaba trabajando, y allí encontraron cosas interesantes para la investigación. Una de las cosas que hallaron en el taller fue una serie de notas escritas a manos por Lester, donde estaban anotados los nombres de trabajadores sexuales, acompañados de sus tallas de brasier y qué tipo de sexo tendría con ellas. También encontraron varios brasieres, condones y unas pastillas de Viagra, algunas pelucas de hombre y un bidón de gasolina. Esto último no es algo extraño de encontrar en un taller mecánico, pero el jefe de Lester dijo que no era usual para ellos tener bidones en el taller. También se encontró un empaque de un teléfono TracFone desechable, que posteriormente se supo que había sido comprado en un Walmart de North Avenue en Grand Junction. La policía se puso en contacto con los empleados de ese Walmart y descubrieron que el teléfono fue comprado el 26 de junio, 2 días antes de los hechos. También le entregaron a la policía un video de la cámara de seguridad del local y allí se puede ver a un hombre que lo está comprando. En el video se ve a un hombre con características físicas muy similares a las de Lester, que incluso llevaba la misma ropa que tenía Lester el 5 de julio, cuando este fue interrogado por los detectives. Lester fue interrogado por segunda vez por los oficiales y en este segundo interrogatorio él negó tener un teléfono desechable y negó ser el hombre de los videos del Walmart. Las autoridades decidieron entonces usar perros entrenados para ver si este detectaba el olor de Lester en el auto de Paige, y el perro no solo detectó el olor de Lester, sino que también detectó olor a cadáver en el asiento trasero del auto. Desafortunadamente, pese a todas las sospechas que tenían contra Lester y de las posibles evidencias que la policía había recolectado, el caso era totalmente circunstancial y sin un cuerpo, la fiscalía se negaba a acusar a Lester por temor a que las pruebas no fueran suficientes, no fueran irrefutables. En Estados Unidos es muy común que aunque tengan muchas sospechas y evidencia circunstancial, los fiscales esperan todo el tiempo necesario para que el cuerpo de la víctima aparezca y así poder proceder con las acusaciones y tener un caso más sólido. Esto para estar más seguros de obtener una condena, ya que si el sospechoso termina siendo absuelto, no se le puede volver a acusar por el mismo delito. Por eso es la famosa frase de sin cuerpo no hay delito. Los seres queridos de Paige se sintieron también muy decepcionados cuando pasaron los años y su caso seguía sin un culpable, pero todo cambió 5 años después. Ya para el 6 de marzo de 2012, alrededor de las 12:30 del mediodía, unos excursionistas encontraron unos restos óseos en el cauce seco de un arroyo en Dry Creek, en el condado de Delta. Gracias a los registros dentales y a los análisis de ADN, las autoridades pudieron identificar los restos como los de Paige Bierfeld. Los restos parecían haber estado enterrados, pero por alguna razón ocurrió una erosión que provocó que estos restos salieran a la superficie. En el mismo lugar donde se hallaron los restos había cinta adhesiva, lo que indicaba que Paige podría haber sido secuestrada.
Sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraron los restos, no se pudo determinar la causa de su muerte. Las autoridades teorizaron que Paige fue secuestrada, atada y amordazada con cinta adhesiva y luego asesinada. Aunque la policía ya tenía el cuerpo que estaba buscando, tuvieron que pasar casi 3 años más para que Lester Jones fuera arrestado por su asesinato. En noviembre de 2014, Lester fue acusado finalmente de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y secuestro, y el juez le impuso una fianza de $2 millones. Finalmente, en julio de 2016, 9 años después de la desaparición y muerte de Paige Birfield, se dio inicio a este juicio contra Lester. Durante este juicio, los fiscales expusieron cuál fue el motivo por el cual Lester asesinó a Paige, y fue básicamente un crimen sexual. Lester había tenido incidentes previos con el uso de la violencia para controlar así a las mujeres, y al parecer con Paige se había frustrado porque no podía volver a verla fácilmente después de haber pagado sus servicios. En el juicio, la defensa afirmó que la fiscalía tenía al hombre equivocado y argumentó que había una larga lista de clientes de Paige que también podrían ser sospechosos. Sin embargo, la fiscalía presentó un testimonio revelador e importante que podía confirmar la violencia de Lester hacia las mujeres. En este caso tenemos a Lisa Nance, la ex esposa de Lester. Ella declaró que a finales de la década de los 90, ella había decidido separarse de Lester, pero él no aceptaba la separación. Un día, mientras ella salía con un hombre llamado Joy Beer, Lester los siguió y comenzó a agredirlos. Lisa y Joy trataron de huir, pero Lester los persiguió con pistola en mano y efectuó varios disparos, uno de los cuales rozó la cabeza de Joy. Después de esto, Lisa logró obtener una orden de alejamiento, pero Lester no la dejaba en paz. Menos de un mes después de este incidente, Lester fue a casa de Lisa, la amenazó con un arma y la secuestró, llevándosela en su auto. En el camino, Lester le dijo que la iba a matar y que la iba a arrojar al fondo de un lago. Afortunadamente, Lisa pudo escapar de las garras de este hombre y Lester fue acusado de secuestro y agresión sexual. Fue arrestado por un tiempo, pero después salió en libertad. En este juicio, la fiscalía reprodujo una llamada inquietante entre Lester y un oficial de policía, en la que también se podía escuchar a Lester hablar sobre enterrar un cuerpo. Esta llamada ocurrió después del primer interrogatorio de Lester. El oficial llamó a la casa para decirle a Lester que ya podía acudir a recoger sus autos, pero por alguna razón él comenzó a cuestionar al oficial, diciendo que le estaba preguntando dónde él enterraría su cuerpo. La llamada iba más o menos así, en la que Lester decía: entonces, ¿puedo ir a recogerlos, los autos? El oficial responde: sí. Si necesita que lo llevemos o que vayamos a recoger a uno de ustedes, podemos hacerlo por usted. A lo que Lester dice: no lo creo. Y el oficial dice: señor Jones, no le estoy entendiendo. Y Lester dice: ¿me estás preguntando dónde enterraría un cuerpo? Y el oficial dice: ¿disculpa? Lester repite: ¿me estás preguntando dónde enterraría un cuerpo? Y el oficial dice: ¿cuándo le pregunté eso? Después de esta pregunta, Lester se quedó callado y su esposa, Elaine Jones, tomó el teléfono y le explicó al oficial que Lester había tomado algunas pastillas para dormir y que por eso estaba actuando así. Cabe destacar que para el momento de esa llamada la investigación estaba en sus primeros días y la policía no sabía que Paige había muerto ni que estaba enterrada en ningún lugar. En este juicio, Elaine testificó que estaba destrozada porque su esposo había pagado a varias prostitutas, pero afirmó que seguía casada con él por su fe cristiana. Ella también identificó a Lester como el hombre que aparece en los videos de las cámaras de seguridad del Walmart y no pudo confirmar que Lester estuviera en casa con ella en las horas en las que Paige desapareció ni cuando su auto fue incendiado. Pero pese a todas las pruebas, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, por lo que el 9 de septiembre de 2016 se declaró juicio nulo. Los fiscales tomaron la decisión de ir nuevamente a juicio y el fiscal dijo que estaba convencido de que existían pruebas irrefutables en contra de Lester Jones, pero que debían presentarlas de una manera más
concisa. El segundo juicio de Lester comenzó el 21 de noviembre de 2016, que fue unas 10 semanas después del primero. En este juicio, los fiscales presentaron la misma evidencia que en el anterior, pero agregando un detalle que no habían presentado antes, y fue un video de una cámara de seguridad de la oficina de Page. En este video se podía ver a un Chevy Impala blanco merodeando el lugar y pasando por detrás del auto de Page, el día en el que ella desapareció. Los fiscales dijeron que el Chevy Impala pertenecía a Elaine Jones, la esposa de Lester, quien para ese momento estaba fuera de la ciudad. Además, señalaron que la hora en la que el auto pasó por el lugar coincidía con la hora de una de las llamadas realizadas desde el teléfono desechable, lo que podría indicar que Lester había estado acechando a Page para luego poder secuestrarla cuando saliera de su oficina. Los alegatos finales concluyeron fue el 24 de diciembre de 2016 y el jurado fue enviado a deliberar. Ahora, 4 días después, ya siendo 28 de diciembre, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos de Lester Jones como acusado. En enero de 2017, el juez emitió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, la familia de Page obtuvo el cierre que tanto habían esperado durante casi una década, aunque lamentablemente sus hijos tuvieron que crecer sin ella. En el momento de los hechos, los niños tenían 8, 6 y 3 años, y actualmente Jess tiene 25, Taft 23 y Cole 20. En los últimos años, Lester ha estado apelando su condena, argumentando que no había pruebas físicas que lo pudieran vincular con el crimen, y también ha estado pidiendo que su condena sea anulada. En el 2022, un tribunal de apelaciones concluyó que el cargo de secuestro debía fusionarse con el cargo de homicidio en segundo grado porque era un delito subyacente, pero también confirmó su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el delito de asesinato en primer grado. Actualmente, Lester Jones está recluido en el Centro Correccional Fremont en Canyon City, Colorado.